Bueno, vamos a comenzar con patrones básicos de patología pulmonar. Bueno, en primer lugar, voy a aclarar un concepto importante. La enfermedad es un abstracto, no existe como tal. O sea, ninguno de ustedes puede decirme que vio una hepatitis caminando o que vio una tuberculosis tomando un café. No existe la enfermedad. Es un abstracto. Lo que existe es el paciente enfermo. Son dos cosas absolutamente distintas. Es decir, la bacteria tal sola no puede producir la enfermedad si no interactúa con un ser vivo. En nuestro caso nos ocupa el ser humano y de esa interacción surge el paciente enfermo de. O sea, no existe la hepatitis, existe el paciente con hepatitis. ¿Y por qué es así? Porque tiene muchas formas de expresión cuando entendemos esto. ¿Por qué tiene muchas formas de expresión? Porque esa interacción no siempre es igual. Hay pacientes con hepatitis que se curan en 15 días, hay pacientes asintomáticos, hay pacientes que se mueren por hepatitis y hay pacientes que terminan en cirrosis. Básicamente, si yo tomo a la enfermedad como tal, es la misma. Sin embargo, hubieron distintos cuadros. O sea, por eso que es entender y razonar que no existe la tuberculosis, sino el paciente con tuberculosis, el paciente con hepatitis. Y de esa interacción surge la clínica, la imagenología, el pronóstico y el desenlace. Hay patrones que sigue una enfermedad. Hay patrones de lógica. Pero si yo quiero, y a eso vengo a explicarles, si yo quiero aprender imágenes, que cada vez el diagnóstico por imágenes va dejando de ser un simple estudio complementario para pasar a imponerse como uno de los métodos más importantes para llegar a un diagnóstico final. Si yo quiero grabar la imagen del libro y me la grabo acá y quiero hacer una extrapolación, o sea, extrapolar esa imagen a mi paciente, es decir, yo vi una imagen parecida y es eso, bueno, bien, el que hace eso se va a equivocar. ¿Por qué? Porque en el libro se puso, por ejemplo, un paciente con tuberculosis que tenía un determinado patrón. Pero sabemos que la tuberculosis es un abstracto, como enfermedad tal no existe, y que la interacción paciente-tuberculosis varía de cada paciente a cada paciente, desde el asintomático al que se muere. Todo ese espectro hace que la imagen, la clínica, varíe. Entonces podemos decir que hay un patrón de imágenes, un patrón clínico que puede sugerirnos, de acuerdo a cómo es el patrón de interactividad entre la noxa, o sea, el agente patógeno, o sea, el que causa la enfermedad, y el ser humano. Ese patrón de razonamiento, el que razona y no usa la memoria mecánica de extrapolar analógicamente, yo vi una imagen parecida y es eso. No, yo esto lo considero que puede ser tal cosa porque sigue tal patrón y es típico del Mycobacterium tuberculosis, del tal noxa. Y ahí sí van a hacer el diagnóstico correcto. Entonces ustedes tienen que razonar cada imagen que ven como si fuera
una nueva imagen, porque en su vida cada paciente que vean es diferente a cualquier otro paciente, así sufra la misma noxa, la misma patología, porque la interacción es diferente. Ustedes conocen pacientes con gripe común que se la pasaban trabajando y ni siquiera pedían el día de trabajo libre. Y conocen pacientes con gripe común que están 5 días en cama. Y saben y se han enterado pacientes con gripe común que se han muerto. Entonces, no es una cuestión de que produce siempre el mismo cuadro. El patrón es el mismo. Y es lo que vamos a hablar hoy día, de patrones radiológicos. Primero vamos a explicar en el pulmón, para poder entender los patrones. Ustedes van a tener por un lado un eje, una línea, donde está la vía bronquial hasta llegar al bronquio terminal, bien. Junto con el bronquio van los vasos sanguíneos, bien, arterias y venas y linfáticos, y todo esto está rodeado por el tejido conectivo de sostén. Esa línea se llama trama intersticial por intersticio, que es el tejido conectivo, peri, que rodea, bronco, al bronquio, vascular. Eso es por un lado. Que es cuando ustedes les mostraban la radiografía, la tomografía, y veían que había aire negro y unas líneas blancas. Esas líneas blancas, el que me dice es un vaso sanguíneo, no. Esa línea blanca no hay forma de saber si la línea blanca, o sea, no hay forma de que ustedes puedan afirmar de que lo que están viendo es el vaso sanguíneo, porque en realidad lo que están viendo es el conjunto del vaso sanguíneo, arteria vena, el bronquio y el tejido conectivo que rodea al bronquio, y se llama trama intersticial peribroncovascular. Eso son las líneas blancas que ven en la radiología. Y después, todo termina en el alvéolo, los alvéolos pulmonares, los acinos, bien, que confluyen, son como imágenes en roseta que van confluyendo uno con otros, y es el espacio aéreo que tiene una membranita endotelial muy finita que permite el intercambio gaseoso entre la sangre y la vía aérea, o sea, el bronquio lleva el aire que se mete adentro del alvéolo. Los vasos sanguíneos llevan la sangre que va por la pared del alvéolo. Entonces, el aire queda atrapado en el interior de esta rosetita llamada alvéolo acino. Bien, este conjunto de alvéolos que va formando un acino. Y esto tiene una pared endotelial por donde va el tejido conectivo alrededor y va también el vaso sanguíneo. Entonces el vaso sanguíneo le da al espacio aéreo el CO2 para que lo expiremos y toma el oxígeno del alvéolo. Entonces, la patología pulmonar tiene dos patrones básicos. Uno es la enfermedad del alvéolo y otro es la enfermedad de esta trama, de esas líneas. Si ustedes ven las líneas que forman el bronquio, vaso sanguíneo y el tejido conectivo, o sea, el intersticio peribroncovascular, habitualmente hablamos que está aumentada la trama intersticial, pero en realidad puede ser que esté engrosada la pared del bronquio, puede ser que esté engrosado el tejido conectivo, puede ser que esté dilatada la arteria, puede ser que esté dilatada la vena, porque todo eso va en esa línea blanca. Y eso le llamamos patrón intersticial, que en realidad es un patrón intersticial, un patrón bronquial y un patrón vascular.
Lo que pasa es que por la línea blanca gruesa, si esto que es la línea blanca que ven se pone grueso, a mí me es imposible por sí solo, si no tomo otros aspectos, decir si es el tejido conectivo, la pared del bronquio o el vaso sanguíneo. Y después está el otro, que es el patrón alveolar, que es cuando el aire del alveolo es reemplazado, ya sea por líquido o ya sea por sólido, y ya no hay aire. Normalmente el alveolo es aire, normalmente el alveolo es radiolúcido, normalmente el alveolo es negro, ya sea en tomografía computada o ya sea en radiología convencional. Entonces, todo lo que ustedes ven negro es aire, contenido en los alveolos. Ahora, ustedes, cuando ven la línea blanca, la pueden ver porque tienen blanco sobre negro. El blanco es la pared del bronquio, el blanco es la arteria, la vena, y el blanco es el tejido conectivo que rodea a la arteria, a la vena y al bronquio. Y al ser blanco, porque son radiopacos, porque la pared del bronquio es sólida, porque la arteria es sólida en su pared y líquida en su interior, porque la vena es sólida en su pared y líquida en su interior, y porque el tejido conectivo es sólido, absorben rayo y producen radioopacidad lineal. Y al tener el contraste radiológico negro del alveolo, blanco, que es lineal, sobre negro, que es el fondo, todo lo que es acino, es negro, es radiolúcido. Blanco sobre negro se ve perfectamente. Tienen el contraste para ver por tomografía o por radiología, que tiene el mismo principio. Lo que pasa es que la tomografía permite ver más grado de densidad, la radiología 5 densidades, la tomografía es segmentaria, es más precisa, pero el principio es el mismo. Hablamos en ambas de opacidad, radioopacidad, opacidades cuando son blancos, y hablamos de radiolucidez, lúcido cuando es aire, cuando es negro. Ahora, hoy vamos a hablar qué pasa cuando el aire de los alveolos es reemplazado por líquido purulento por una infección, pus, sanguíneo hemático por un infarto hemorrágico, porque el infarto es cuando se tapó la arteria que lleva oxígeno al saco alveolar. El saco alveolar no es un espacio inerte, el saco alveolar tiene aire, pero tiene una pared, la pared tiene células. La pared es endotelio, que permite la perfusión, que pase el oxígeno o el dióxido de carbono en uno y otro sentido, y eso es tejido vivo y requiere de oxígeno. Si yo le privo de oxígeno, la pared muere en las células, se llama necrosis, y eso se llama infarto. Entonces, cuando yo tengo un infarto hemorrágico, la sangre termina reemplazando al aire alveolar y la sangre es radiopaca. Si yo tengo una infección, un paciente con infección por una bacteria, el pus, el material purulento, va a reemplazar al aire. Si yo tengo un paciente que tiene edema, que es líquido, acumulación de líquido seroso, de plasmático a nivel del alveolo, voy a reemplazar el aire del alveolo por líquido, y el líquido es radiopaco. Entonces también voy a tener una imagen que en vez de ser negro el acino va a ser blanco. Y si yo tengo un cáncer, el paciente tiene un cáncer de células alveolares, que es un cáncer que se origina en las células del alveolo, el tumor, el cáncer, ocupa el espacio alveolar y deja de haber aire. Y también el cáncer es sólido. Ustedes no pueden
precisar exactamente por diagnóstico por imagen si el líquido que está ocupando el alvéolo es purulento, hemático, seroso o el sólido por cáncer. Lo que sí pueden saber, cuando el alvéolo dejó de ser aire negro radiolúcido y pasa a ser radio opaco, ocupación del alvéolo, se llama patrón alveolar. El patrón de condensación alveolar tiene características. Una de las características es que da una zona opaca, una opacidad, de contornos poco precisos. Por ejemplo, es muy común que yo vea ustedes le van a llamar en la terminología radiológica opacidad, radioopacidad, también se llama velamiento, como que está velada. Bueno, en definitiva es que esta zona del pulmón no está aireada. Fíjense, esta zona normal, negra, está bien aireada, es radiolúcida. Ahora cuesta decir dónde termina la zona radiolúcida y dónde empieza la zona radiopaca. Cuesta decir, no hay una línea que diga acá esta línea me marca, no marca nada. Es como una transición gradual. Eso es uno de los signos, los contornos poco definidos de la opacidad del patrón alveolar. ¿Por qué tiene contornos poco definidos? Porque si ustedes ven, este acino, si lo ocupamos por líquido, y este también lo ocupamos por líquido, este lo ocupamos por líquido, y este lo ocupamos por líquido, esto va a dar una opacidad, esto va a dar otra opacidad, esto va a dar otra opacidad, y esto va a dar otra opacidad. Pero las opacidades se ensanchan porque se llena de líquido, y esta opacidad tiende a pegarse a esta opacidad, porque si esta la agrandamos, la ensanchamos, y esta la agrandamos y la ensanchamos, estas tienden a juntarse. Y si esta opacidad la llenamos de líquido o de sólido, de lo que sea, y se ensancha, tiende a unirse con aquello. Entonces empiezan a formarse como opacidades que tienden a confluir. Pero a veces esta confluye bien con esta y forman algo blanco. A veces esta no confluye tanto con esta y deja uno blanco y acá un área más oscurita. Y acá estas dos confluyen bien y esta confluye mal. Eso hace que sean opacidades confluentes. Pero una confluencia que no es siempre en bloque, excepto que justo tengamos la posibilidad de que todo sea ocupado por líquido, todo se ensanche, toda el área se ensanche y queda lo que se llama un bloque. Entonces deja de ser confluente para ser algo blanco total. Bien, pero igual el contorno, al ser de forma acinar, va a ser lobulado. No va a ser línea, va a ser lobulado. Al ser lobulado, si esta zona está respetada, al ser lobulado, este acino, este alvéolo lleno de líquido se ensancha y tiene forma de roseta, forma convexa y otra convexidad y otra convexidad. Y si lo dibujan así y así y así. Y cada vez que hacen esto, se meten en el parénquima normal. Entonces son como dedos que se van metiendo en el parénquima normal. No es una opacidad lineal, neta, recta, sino una opacidad que además tiene forma de algodón, algodonosa, y eso hace como que se tienda a meter en el parénquima sano, y eso hace que la transición entre el parénquima sano y el parénquima enfermo no sea una línea recta. Entonces cuando hablan de patrón alveolar dicen contornos algodonosos o polilobulados o en forma de roseta,
poca definición entre la zona enferma y la zona afectada, opacidades que tienden a confluir y a veces dejan áreas radiolúcidas porque no se enfermaron todos los asinos, sino este y este más que este, y quedan como pequeñas áreas aireadas, radiolúcidas, entonces como opacidades confluentes, a veces como un bloc, y dicen el libro, patrón alveolar, opacidad de contornos poco definidos, de bordes irregulares o lobulados o en forma de roseta o algodonosos, opacidades confluentes, a veces en forma de un bloc homogéneo de alta densidad porque todo se enfermó. Y usted dice, bueno, ese patrón se llama patrón alveolar y ustedes tienen que seguir el razonamiento, no grabarse esa imagen y trasladarla. Decir entonces que esta opacidad, yo lo que veo es una zona mal aireada donde el aire fue reemplazado por líquido y es de contornos muy poco definidos. Me cuesta decir dónde empieza y dónde termina. Y después otro signo muy interesante. Ustedes ven este aire lineal, aire lineal, aire lineal, aire lineal, aire lineal. ¿Ven como aire lineal? ¿Qué es eso? Esos son los bronquios. Se llama broncograma. ¿Por qué? Vuelvo a la imagen previa. El bronquio, de todos los elementos que lleva el intersticio, es el único que tiene aire, ¿correcto? Está rodeado de blanco, que es el intersticio, pero es muy finito el intersticio. Y tiene la pared que es radiopaca. Entonces el aire es poco, finito. ¿Y qué pasa? Si el alveolo tiene aire, el alveolo tiene aire, el alveolo tiene aire, el alveolo tiene aire, por ejemplo, el aire de este bronquio, ¿lo voy a poder ver? No, porque el aire de que está en la luz del bronquio es negro y el alveolo que está rodeando al bronquio es negro. Negro sobre negro no se ve, pero si yo le pongo líquido al alveolo, purulento, líquido hemático, líquido seroso o sólido, células, y hago desaparecer el aire, deje el alveolo de ser negro para ser blanco. Y si el bronquio no está afectado y sigue siendo negro porque tiene aire, no llega, pero tiene, el bronquiolo empieza a dilatarse un poquito lleno de aire porque no se lo puede entregar al alveolo. Entonces, entre que el bronquio se me dilata un poco, el bronquio tiene más aire, el bronquio tiene más negro, el bronquio tiene más radiolucidez y en el fondo del bronquio está blanco, negro sobre blanco, el bronquio pasa a ser visible gracias a un atrapamiento, una acumulación de aire en el bronquio y gracias porque el aire no pudo llegar al alveolo y se quedó en el bronquio, pero gracias fundamentalmente al contraste que me permite el alveolo blanco para que este bronquio se vea negro. Cuando yo veo que el alveolo es negro, yo no puedo ver el bronquio negro. Este bronquio que es negro, que tiene aire, que es negro, que es radiolúcido, si este alveolo es negro y tiene aire, negro sobre negro, ninguno de ustedes puede ser, imposible que lo vean. Entonces, el ver el bronquio permeable, el bronquio con aire, el bronquio radiolúcido sobre un fondo radiopaco, me dice que el problema está en la radiopacidad alveolar, y no es un problema de que está tapado el bronquio, lo que está tapado es el alveolo. Entonces me dicen que el problema no es un patrón bronquial, un patrón del intersticio que tapó el bronquio, que lo aplastó al bronquio, es un patrón del alveolo. El alveolo me dio lo blanco para que yo pueda ver esto negro. Bien, a veces ocurre que, digamos muy frecuente, no a veces, que no es que todos los sacos alveolares sean ocupados por pus, por una neumonía, por sangre, por un infarto hemorrágico, por líquido agua como en el edema de pulmón, o por células en un cáncer de células alveolares.
A veces el alvéolo es ocupado, en la mayoría de las veces, en forma parcial o subtotal. Hay casos de block totales, donde todos los alvéolos están ocupados, pero en general es parcial. Entonces, ¿qué pasa? Este saco alveolar está un 100% lleno de líquido. Este está un 80, este está un 70, este está un 60, este está un 90% ocupado por líquido. Bien, entonces, en este conjunto de acinos, yo tengo un 20% de acinos con aire y un 80% que no. Esos acinos se van a ver también como imágenes redonditas, oscuritas, radiolúcidas, porque ¿qué pasa? Si voy a dar un ejemplo, si quedó lúcido, negro, aireado, y el de al lado está blanco, blanco sobre negro me deja ver el negro, porque el que tiene aire se va a ver negro, y el que tiene líquido o sólido se va a ver blanco. Claro, cuando todos eran negros yo veía solo una placa radiográfica toda negra. Cuando todo era negro yo veía toda la tomografía negra. Lo único que puedo ver blanco es el intersticio peribroncovascular que expliqué. Pero cuando yo tengo una ocupación alveolar del 80% y un 20% que está aireado, se va a dejar ver. Porque es negro el alvéolo que tiene aire, es negro el alvéolo que tiene aire, es blanco el alvéolo que está ocupado, negro sobre blanco se ve, pero se ve redondito. En vez de verse lineal, como se ve acá, se ve como redondito. Acá no está claro, podríamos decir que hay algunas zonas redonditas, hay pequeñitas, se analizan, pequeñitas, redonditas, que son pequeños alvéolos que al tener en el fondo alvéolo ocupado blanco me dio el contraste radiológico para que mi ojo lo pudiera detectar y en vez de llamarse broncograma se llama alveolograma. El broncograma es aire en el bronquio que se ve cuando no debería verse y el motivo que se ve es que quedó atrapado en el bronquio, no pudo entregarlo al alvéolo y el alvéolo le dio el fondo blanco para que imagenológicamente se pudiera ver negro sobre blanco. Y el redondito, el patrón, así como pequeñas áreas redonditas, negritas, radiolúcidas sobre el fondo blanco, me dicen que hay alveolograma, aire en el alvéolo, pero me está diciendo que el alvéolo de al lado está ocupado. Si hay un alvéolo visible es porque el vecino tiene líquido, porque si no, el alvéolo libre no se vería radiológicamente, porque el vecino si tiene aire sería negro, y si el alvéolo libre es negro y el vecino es negro, negro sobre negro, no tengo contraste en el ojo radiológico. Entonces, la presencia de alveolograma, la presencia de broncograma, la presencia de una opacidad de contornos poco definidos, contornos irregulares, algodonosos, lobulados, de una opacidad a veces confluente, como que a veces forma un bloque y a veces como que al hincharse una zona acinar y otra queda una zona radiolúcida, pero es como que esta quiere unirse con esta y hay pequeñas zonas. Por ejemplo, acá hay pequeñas zonas aireadas, esto ya no es bronquio, es como que hay dos zonas opacas y dejaron una zona lúcida. Entonces rara vez forma un bloque blanco, que se llaman bloques neumónicos, por ejemplo. Pero generalmente hay áreas que quedan como que son confluentes y hay áreas radiolúcidas en el medio, como que es heterogéneo. Entonces esto en los libros lo van a ver explicado como que el patrón alveolar son opacidades confluentes, a veces en bloque homogéneo, que tienen imágenes lineales radiolúcidas llamadas broncograma, imágenes radiolúcidas pequeñas redonditas llamadas alveologramas, que esas opacidades tienden a ser de contornos poco precisos,
cuesta diferenciar el patrón radiológico normal de donde empieza y donde termina el pulmón normal y donde empieza el pulmón patológico, y que se le llama velamiento, opacidad o patrón alveolar, de afección alveolar. A veces tienen contornos definidos. ¿Saben cuándo? Contornos definidos cuando, por ejemplo, yo tomo un segmento del pulmón, un segmento, y el segmento al lado lo respeto y queda un tabique intersegmentario que lo separa, y el tabique me hace de pared recta. O a veces cuando tomo un lóbulo y llego a la cisura, y de un lóbulo no puede pasar a la otra cisura porque es un tabique conectivo y la ocupación alveolar está, el material purulento está proliferando adentro del alveolo, expandiendo adentro del alveolo, pero llegó a la cisura, a veces la bomba a la cisura, pero no pasa al otro lóbulo, porque los acinos de un mismo segmento están interconectados, luego los del mismo lóbulo están interconectados los segmentos. También están conectados los lóbulos, pero cada vez la separación es un tabique más grueso. Es como la conexión entre dos habitaciones de una misma casa, de dos casas contiguas o de dos barrios diferentes. A medida que vamos de menos a más, las separaciones son más grandes. Bien, entonces cuando yo toco un tabique o toco una cisura, puede que tenga un contorno recto. Y ahí es cuando pueden confundirse si no apelan a los otros signos. El alveolograma, el broncograma, el patrón es confluente en el seno del mismo y no totalmente homogéneo, dejando pequeños espacios aireados. Y eso es un patrón de condensación alveolar. Aunque el contorno, en ese caso, nos faltó un elemento porque contactó una cisura. Acá yo puse única inferior, porque después van a ver que ustedes tienen que, el primer diagnóstico es determinar qué patrón es. Acá hablamos de condensación alveolar por radiología, ¿no? Y es única inferior derecha, no hay otro, o sea que el resto del pulmón era todo normal. ¿Por qué hago la apreciación única inferior? Porque el diagnóstico, después de hacer el diagnóstico de qué patrón es, en este caso alveolar, tienen que saber si es única, múltiple y otros patrones, y la ubicación que va a orientar mucho a qué diagnóstico es. Fíjense en tomografía computada. En tomografía computada, para ver una opacidad, fíjense cómo se dibuja el bronquio, el broncograma. Esto es típico. Aire en el bronquio. Al estar el alveolo lleno de líquido, me da todos estos acinos llenos de líquido, me dan perfectamente el contraste radiológico para que vea los bronquios. Ahora está bastante condensado el acino, excepto en esta zona, que hay un poco más de aire. Y acá hay otro patrón alveolar donde ustedes tienen alveolograma, 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 o sea, visualización de alveolos, broncograma, 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 alveolograma, y una opacidad más típica de contornos irregulares, de contornos poco definidos en alguna zona. Acá más definido, pero acá, por ejemplo, me cuesta decir dónde empieza el normal y dónde empieza el patológico. Hay una zona de opacidad intermedia. También en la periferia es una zona de opacidad intermedia. Acá está más en bloque, es como que está más lleno, más lleno. Igual el contorno es irregular. El contorno es irregular. El contorno se pone recto y neto cuando contactó la cisura. Y la presencia de broncograma prácticamente me dice, porque la única forma de poder ver este bronquio con aire es que este alveolo, este acino, este acino, este acino, este acino sean blancos. ¿Para qué este bronquio se ve negro? Porque ese acino blanco me da el contraste radiológico para ver el bronquio negro. Entonces yo tengo todos los acinos ocupados para permitirme ver el atrapamiento aéreo que tiene el bronquio, el broncograma.
Ahora, este patrón es múltiple, son dos focos, focal, son dos focos, pero ya el hecho de ser más de uno es múltiple, multifocal. Algunos le llaman parche, parcheada, como parches o focos. Algunos se oponen al término de focos porque como son poco definidos y el foco da como un aspecto de ser algo bien definido, como el foco de la luz, o como cuando ustedes dicen hago foco en, como que es algo preciso, hablan de parcheado, un patrón parcheado, múltiples parches, 2 parches, 3 parches, 4, bueno, acá hay 2, pero es múltiple focal, lo que se llama parcheada, múltiple o multifocal, de patrón alveolar. Vamos a este ejemplo. También, fíjese en la condensación blanca, radiopaca, que me dice que es alveolo. El broncograma prácticamente es lo que en medicina se llama patognomónico. Patognomónico significa que no hay otra forma de explicar. Si yo veo el bronquio negro en un fondo blanco, es una ocupación alveolar que me da el contraste blanco para ver el negro del aire alveolar, y el contraste blanco significa líquido o sólido en el alveolo, enfermedad del alveolo, patrón alveolar. Y se ve perfecto el broncograma. Se ven que hay zonas más aireadas, hay zonas menos o aireada, se ve que el contorno es poco definido. Fíjense que si yo le digo ¿dónde termina? Y acá, pero no hay una línea que yo como en un tumor, en una masa, en una pelota, que ustedes la pueden dibujar con compás. Y dice, mira, con compás te dibujo dónde está. Eso es bien definido. No, acá no está bien definido. Acá es irregular, no es regular, no sigue una forma geométrica determinada, y el contorno es poco preciso. Deja áreas radiolúcidas en su seno, hay broncograma y pequeños aires redonditos llamados alveologramas. Bien. Ahora, en este caso yo tengo, este lado está libre, yo tengo un patrón único en la región media, en campos pulmonares medios. Fíjense acá, otra condensación alveolar. También es alveolar, fíjense el bronquio, el broncograma, fíjense el contorno poco definido e irregular. Yo dibujo dónde empieza, y bueno, dónde empieza el parénquima sano y dónde termina la lesión. Dibujen con lápiz y haría así, así, acá me vendría por acá, me vendría por acá, por acá, por acá, acá haría así, acá me cuesta definirlo, acá también me cuesta definir un poco. Acá sí se hace un poco más nítido, parece que hay o una cisura o algún tabique intersegmentario que lo ha hecho un poquito más definido, pero acá no. Después yo veo que hay zonas aireadas en el interior, hay zonas redonditas aireadas como alveologramas y las zonas centrales lineales, que es lo más típico, el broncograma. Entonces yo tengo una enfermedad alveolar única superior. Única superior. Esto también, acá se ve muy bonito el alveolograma, o sea, ven el aire en los sacos alveolares, también pueden ser bronquios cortados ortogonalmente. ¿Qué significa? Que si al bronquio lo veo a lo largo, se ve como una línea. Pero si el bronquio hizo esto y justo cambió de dirección y yo hice el corte tomográfico, lo veo como un tubo. En definitiva, que estos sean sacos alveolares libres o que estos sean bronquios con aire, pero en vez de verlo a lo largo, lo estoy viendo en una sección transversa, en definitiva es aire en algún alveolo o aire en algún bronquio. Para ver los pequeños sacos alveolares respetados con aire o para ver los bronquios con aire, yo tengo que tener el vecino alveolos enfermos con líquido o con sólido. Ahora acá es múltiple y parchada. También contornos
poco precisos, irregulares. Fíjense que hay zonas de velamiento o de opacificación intermedia, ¿ven? Acá, por ejemplo, esto no es normal. Fíjense que tiene una opacidad, pero el normal sería esto, esta aireación. Y miren que la condensación alveolar, como se llama, patrón de condensación alveolar, es como que no termina ahí donde yo lo dibujo, se extiende más allá, pero parcialmente, como que esta zona está empezando a ser afectada, pero no es normal. Y este contorno poco preciso, esta transición gradual, muy afectada, medio afectada, poco afectado, nada afectado, o sea que es gradual, en degradé, eso es típico del patrón alveolar, es típico. Broncograma, alveolograma, opacidades confluentes que dejan aire en su interior, contornos irregulares, poco precisos porque van en degradé, sea único o múltiple, eso dice alveolo enfermo. Acá es múltiple focal parcheada, múltiple, 1, 2, 3 zonas, 3 focos o 3 parches, como quieran llamar. Bien, bilateral, múltiple. Acá hay también, esto es muy típico, lo que sí acá contacta con la cisura, ahí la ven, el engrosamiento cisural, entonces se limitó al lóbulo superior. Pero igual lo ven que las opacidades son confluentes, como que los sacos acinares tienden a confluir respetando algunos acinos aireados, que sería la representación de alveolograma, acinograma, es lo mismo, alveolograma, acinograma, opacidades confluentes, porque tomó este acino al 80%, este al 100% y este al 30%. Entonces acá quedó opacidad medias, radiolucidez y opacidad completa. Entonces uno ve como algo heterogéneo, no un patrón homogéneo. Es muy difícil que vean un patrón. Vimos un caso que estaba todo blanco, que prácticamente el 100%, entonces menos esta zona, pero olvídense de esa zona, hagan de cuenta que es todo, y esto es lo que se llama block. Block es un término de decir que hay un block homogéneo, pero está el broncograma desaparece el alveolograma, porque está el 100% de ocupación alveolar de líquido de sólido. En este que estamos viendo, ya no. Y aparece lo que marca la flecha se llama nódulo alveolar. El nódulo alveolar es que justo, supónganse, lo que microscópicamente vamos a hacer de cuenta que este acino está enfermo, este acino tiene aire y este acino tiene aire. Entonces, ¿qué le queda? Como una opacidad aislada, rodeada de aire, donde hay un predominio del alveolograma. Lo normal, lo habitual es que uno diga, yo tengo mucha condensación y un poquito de aire. Entonces yo veo blanco, un poquito de aire, blanco. Y ese poquito de aire es el saco alveolar aireado alveolograma. Hagamos la inversa. Aire, aire, aire y un saco alveolar ocupado. O sea, este está sano, este está sano, este está sano y este está enfermo. La inversa. Entonces yo no voy a darme cuenta que esto es un alveolograma porque acá todo esto es aire, todo esto es aire y en realidad es mucho lo negro y solo un acino es blanco. ¿Qué forma va a tener ese acino blanco? Imagínense, roseta. Totalmente de contornos polilobulados. De muchos lobulitos, polilobulados, una, otra, dibújenlo ustedes, uno, otro, y se va a ver como un nódulo que se llama acinar. También es poco definido, porque en general se tiende a interdigitar con no es que haya una separación, entonces esta pelotita blanca se tiende a meter a este espacio negrito. Y es posible que este espacio negrito también tenga un poquito de líquido acá, entonces el contorno también va a tender a ser en degradé, no va a ser neto el nódulo. Se llama nódulo alveolar y no es un verdadero nódulo, es cuando el acino está radiopaco y el resto de los vecinos están sanos.
Entonces parece el radio opaco como una isla, como si fuera un nódulo. Un nódulo es algo como una moneda. Y un nódulo es algo focal. Focal. Y aparece porque uno ve lo demás que está con poquito más de aire. Pero ¿qué pasa? ¿Es contorno definido? No. El contorno es poco definido. ¿Lo puede marcar redondito? No. Por momentos me parece más cuadrangular, por momentos me parece más redondito, contornos difuminados. Y si lo hacen en tomografía computada, le pueden llegar a ver los contornos lobuladitos y ver el aire. Y después ven otras zonas similares, pero que ya están confluyendo una región acinar con otra. Y esto también, estas opacidades confluentes, dejando zonas aireadas con pequeñas opacidades falsamente nodulares, llamado nódulo alveolar, de contornos poco definidos, esto es típico del patrón alveolar. Contornos poco definidos confluentes. Todavía no se dibuja un broncograma porque no tengo tanto blanco acá. Acá recién está empezando el proceso, por eso tengo muchas zonas aireadas, pero sí tengo muchos alveologramas, muchas zonas redonditas de aire que son alveologramas, que me dice que este fondo radiopaco, la única forma de ver esto radiolúcido es que este fondo radiopaco sean alvéolos ocupados sobre el fondo, sobre la zona radiolúcida de alvéolos libres. Bien. Única superior. Hasta acá yo les estoy pidiendo nada más que me digan si es superior, media, inferior, única o múltiple. Y por supuesto definir que es un patrón alveolar. Acá tengo un patrón de condensación alveolar única inferior. También opacidades, confluentes, contornos muy poco definidos. Acá directamente, si ustedes me dicen, dibújeme, doctor, ¿dónde termina? No tengo ni idea. Si yo acá veo normal acá, esto ya veo medio opaco, acá lo veo más opaco, me cuesta mucho. O sea, doctor, ¿tiene contornos imprecisos? Sí, tiene contornos imprecisos. ¿Son opacidades confluentes? Sí. Fíjense que esta opacidad en esta región, por ejemplo, hay una tendencia a la confluencia acá hay una tendencia a la confluencia acá sí, pero dejan en el medio zonas más aireadas. ¿Tiene alveolograma? Por supuesto. Fíjense la cantidad de aire redondito que tengo dentro de lo blanco. Acá hay uno, acá hay otro, acá hay una zona redondita negra sobre un fondo blanco. ¿Es homogéneo o heterogéneo? No, heterogéneo. ¿Por qué? Es heterogéneo porque son confluentes y dejan zonas negras. Es heterogéneo porque son zonas blancas que dejan espacios redonditos negros. Entonces es absolutamente heterogéneo. Esa heterogeneidad más los contornos poco precisos tienden a confluir como en parches en un área. Es típico del patrón alveolar. No veo el broncograma, aunque acá podría decirse ahí que hay como líneas radiolúcidas. ¿Bien? Que sería, pero por ahí me falta más condensación blanca para tener el patrón negro lineal. Es un patrón alveolar única inferior. Izquierda, pero única inferior. Bueno, también alveolograma, radiopacidad, alveolograma, totalmente irregulares, por supuesto es múltiple, focal y parchada. Patrón de condensación alveolar, contornos poco definidos, contornos irregulares, heterogéneos en su seno porque dejan zonas aireadas en su seno, no ocupan todo, o bien dejan pequeñas áreas redonditas, negritas de radiolucidez llamada alveolograma, y a veces permiten ver imágenes lineales llamadas broncogramas. Fíjense acá un bronquio. Hasta podría decir que viene así el bronquio. Bien, esto es múltiple, típico de un patrón de condensación alveolar múltiple. Acá está el otro caso, que son difusos, pero no es parchado. Parchado es cuando yo veo muchos focos, como este, muchos parches,
Difuso es algo difuso, no puedo focalizarlo. Yo puedo decir que en el pulmón derecho hay una gran zona de opacidad, de contornos absolutamente indefinidos. No sé si cuánto está tomado acá, cuánto está tomado acá, no puedo decir dónde empieza y dónde termina. Definido es poder saber decir dónde empieza y dónde termina. Cuando ustedes ven una zona muy afectada, al lado de una moderadamente afectada, al lado de una mínimamente afectada y al lado de una no afectada, el degradé hace imposible al ojo humano decir esta línea denota la separación entre una y otra. Esa es la realidad. Entonces, yo veo una opacidad o velamiento u opacidad o radioopacidad de contornos muy poco definidos, con un patrón de fondo heterogéneo, no es un blanco homogéneo, porque hay zonas aireadas dentro de lo blanco, como que el blanco me está dando un contraste para permitirme ver que no es un blanco blanco, sino que hay zonas más aireadas. Del otro lado igual, pero no es un patrón multifocal, sino que es difuso, que no es que sea todo el pulmón, sino que puede ser, por ejemplo, aunque esto sea negro, esto sea negro, esto sea negro y esto sea negro, también es difuso porque no me está tendiendo a formar nódulo, no me está tendiendo a formar parche, no me está tendiendo a formar foco. Entonces, más que algo multifocal, es difuso. Y por eso el patrón de condensación alveolar se divide en algo difuso como el que están viendo, que ustedes no pueden decirme multifocal. Bueno, márquenme los focos, márquenme los focos. ¿A dónde están los focos? Yo veo campo superior y campo medio y parte del campo inferior opacos, pero yo no puedo decir dónde están los focos. En vez de acá sí, un foco, dos focos, tres focos, cuatro focos, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puedo decirlo. Puedo decirlo. Acá hay 3 focos. Eso es multifocal. Y esto es difuso. Tampoco es único. Por ejemplo, único superior. Único inferior, único superior, multifocal, único superior, único campo medio, multifocal y difuso. Entonces el patrón alveolar lo definimos como opacidades de contornos poco definidas, confluentes, tienden a dar bloques homogéneos de alta densidad radiológica, pero cuando dan el bloque, tienden a dar ese bloque. Ahí se transforman, si no son heterogéneos. Aire en su interior, que es lo que le da la heterogeneidad, alveolograma, broncograma, único, multifocales o multiparcheados son sinónimos, o difusos bilaterales. La causa: líquido en el alveolo, material purulento, infecciones bacterianas, líquido seroso, el edema pulmonar de cualquier origen, líquido hemático, un infarto hemorrágico de pulmón, sólido, ocupado por células, cáncer de células alveolares. Bien, material purulento, el sinónimo es pus, y es una infección por bacterias. Líquido seroso, generalmente es de tipo plasmático, y es agua, minerales, y se llama edema pulmonar. El edema pulmonar puede ser de diferentes orígenes. Una insuficiencia cardíaca ya vamos a ver de edema pulmonar, pero una alergia a una droga puede dar edema pulmonar. Una enfermedad inmunológica puede dar edema pulmonar. Pero en realidad todas dan líquido. Líquido hemático, un infarto, o sea, se murió la célula alveolar por falta de oxígeno. La muerte celular es sinónimo de necrosis, o sea, se llama necrosis. La necrosis derrama líquido sanguíneo, hemático, adentro del alveolo, se llama infarto hemorrágico. Y sólido, cuando es ocupado por células, por ejemplo, un cáncer que se origina en las células alveolares. Entonces el cáncer ocupa el alveolo, el cáncer. ¿Por qué yo decía que se puede orientar a la causa dependiendo, por un lado, si es única, múltiple o difusa, y por otro lado, acá trazo una línea,
la tendencia superior, la tendencia inferior o de los campos medios. Cuando es única, las dos causas más comunes son la neumonía bacteriana típica y el infarto de pulmón. Bien, puede haber un infarto múltiple, sí, pero más común que el infarto sea un área. Y la neumonía bacteriana siempre es única. ¿Por qué? Porque cuando es bilateral, parchada, se llama bronconeumonía. ¿Qué es bronconeumonía? La bronconeumonía es cuando la neumonía, la infección de la bacteria, aprovechó los bronquios que tenían aire. Cuando esta condensación neumónica aprovecha este bronquio que tiene aire para meterse la bacteria y por el aire interconectarse con el bronquio fuente, llegar al bronquio contralateral y generar una infección acá, o por el aire este bronquio llegar a otra zona, pasa a ser una bronconeumonía. El término bronco es diseminación bronquial de la neumonía. Deja de ser única para pasar a ser multiparchada, multifocal o múltiple. Entonces, ¿qué pasa? El germen puede ser el mismo, que me da una neumonía o una bronconeumonía bacteriana. ¿Cuál es la diferencia? O puede ser un germen más patógeno, más virulento, de mayor agresividad, o puede ser el paciente inmunodeprimido. Entonces, si el paciente no tiene buena defensa, el bronquio empezó con una neumonía, el bronquio permeable le permitió meterse al germen por el bronquio y llegar acá, después llegar acá y hacer multiparchada. Por eso les digo que la enfermedad es un abstracto, es una interacción entre la anoxia y el paciente. El mismo germen en un paciente inmunodeprimido puede dar una bronconeumonía y el mismo germen en un paciente con buena defensa da una neumonía. El mismo germen con buena defensa da una neumonía en un segmentito. Y el mismo germen puede llegar a dar una neumonía que afecta todo un lóbulo si el paciente tiene una defensa intermedia. El otro que da parchado es el cáncer de células alveolares, porque es una degeneración cancerígena de todas las células alveolares, no de una sino. Entonces aparecen focos por todos lados, también de tipo alveolar. O sea que cuando veo múltiple bilateral parchada, ustedes tienen que pensar en una bronconeumonía bacteriana o en un cáncer de células alveolares. Cuando es bilateral difusa pero no parcheada, tienen que pensar en el edema pulmonar. O sea, en este ejemplo, tienen que pensar en edema pulmonar. En este ejemplo, multiparchada, tiene que pensar o en un cáncer de células alveolares o en una bronconeumonía. Y en este ejemplo, que es única inferior, o en una neumonía o en un infarto de pulmón. Ahora, a su vez, de acuerdo a la ubicación, pueden tener algunos aspectos. Por ejemplo, tendencia superior, o sea que afecta a lóbulos superiores. La tuberculosis. Bien, la tuberculosis. La micosis, o sea, los hongos. Estas dos son típicas de afectar más lóbulo superior que inferior. O paciente mucho tiempo en decúbito dorsal, una neumonía por cualquier bacteria, normalmente, como el paciente estamos de pie, tiende a irse hacia abajo, porque si ingresa por vía aerógena, como es la mayoría, el aire le va a ser más fácil, va a estar facilitada hacia los segmentos inferiores. Entonces las neumonías típicas, bacterianas típicas, son más del lóbulo inferior. Pero si el paciente está en terapia 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, en decúbito dorsal y hace una infección llamada hospitalaria, puede hacer una neumonía del lóbulo superior, porque el paciente no se para hace 1 mes, 2 meses, 3 meses. El paciente ya no tiene como área declive la base. Entonces el germen no tiene por qué ocupar la base. Entonces, si me aparece una neumonía superior en un paciente que está acostado
por una enfermedad determinada, una cierta cantidad de tiempo, yo puedo pensar en cualquier germen. Puedo pensar en la tuberculosis que afecta más el superior. Puedo pensar en los hongos que afectan más superior. Pero puedo pensar en cualquier bacteria porque ese paciente en la zona de declive no existe porque está en decúbito dorsal. No hay gravedad que facilite a la parte de abajo. Bien. Entonces, tuberculosis, los hongos y los pacientes que están en micosis es una enfermedad por hongos. Recuerden que hay tres tipos de gérmenes. Virus, bacterias y hongos. Hoy los virus van a desaparecer porque no dan patrón alveolar. Vamos a jugar con bacterias y con hongos. La tuberculosis es una bacteria. Los hongos es otro tipo de germen. La tuberculosis y los hongos tienden a afectar más los campos superiores. Todo el resto de las bacterias, todas las bacterias que después ustedes estudiarán en microbiología, estreptococo, estafilococo, klebsiella, etc., no los voy a complicar. Todo el resto de las bacterias, tienden a afectar más lóbulos inferiores. Los hongos se van para arriba, la tuberculosis se va para arriba. Ahora, esto no puede ser aplicable a un paciente que está acostado mucho tiempo, porque cuando estamos en decúbito dorsal, ya cualquier bacteria puede afectar cualquier lado. Siempre la tuberculosis y los hongos van a ser más del lóbulo superior, pero las bacterias comunes, estafilococo, estreptococo, klebsiella, neumococo, el neumococo, va a tender a afectar cualquier lóbulo. Porque ya al estar en decúbito dorsal no hay predominancia de la gravedad hacia abajo, puede ser lóbulo superior. La tendencia inferior, las infecciones típicas, o sea, normalmente en el paciente que no está en terapia 5 meses en cama, la parte basal, excepto la tuberculosis y excepto los hongos, la mayoría de las neumonías por cualquier bacteria van a ser de los segmentos inferiores. Y también por aspiración. Cuando el paciente se aspira, o sea, hace un vómito y se aspira, y el vómito va a la vía aérea, ¿a dónde va a ir por gravedad? Abajo, pero va a ser bivasal, no va a ser única. Y esa bivasal es típica de las aspiraciones. Generalmente las neumonías típicas son únicas y basales. La tuberculosis única, superior. La micosis única o superior. Hay casos de tuberculosis bilateral, hay casos de micosis bilateral, pero generalmente la tuberculosis afecta un lóbulo superior, la micosis un lóbulo superior. Las neumonías típicas de otro, o sea, cualquier otro origen bacteriano, un lóbulo inferior. Excepciones, la típica que se aspiró, 2 lóbulos inferiores. Excepciones, la típica en un paciente de cúbito dorsal. Puede ser 1 o 2 lóbulos, pero superior porque no hay declive. Entonces, ustedes grábense, tuberculosis, un lóbulo superior. Hongos, un lóbulo superior. Neumonía típica, un lóbulo inferior. Neumonía por aspiración, vomitó y se aspiró los 2 lados, los 2 lóbulos inferiores. Neumonía en un paciente en terapia, no hay ningún tipo, cuando está acostado no hay gravedad, entonces cualquier bacteria puede afectar un lóbulo o los 2 lóbulos superiores, medios, inferiores, donde quiera, no hay predilección. Y los campos medios todas, porque en realidad los campos medios pueden ser afectados desde una tuberculosis, una micosis, una bacteria, cualquiera puede afectar los campos medios porque se disputan el campo medio, porque tampoco hay una regla determinada. También se puede aspirar el lóbulo medio o el segmento lingular representante del lóbulo medio izquierdo. Entonces ustedes ya sabiendo identificar que es un patrón alveolar, si es único, va a ser una neumonía o un infarto, si es múltiple, parchado, una bronconeumonía, un cáncer de células alveolares, si es difuso, un edema pulmonar.
Si la localización es superior y estamos hablando de infecciones, pensemos en tuberculosis y micosis. Si la infección es inferior, pensemos en la neumonía típica, o si es inferior y de los dos lados, en la neumonía por aspiración. Y si es de campo medio, puede ser tuberculosis, micosis, aspiración, neumonía típica, infarto, lo que sea, todas. Bien, entonces, de acuerdo a la ubicación y a la topografía, a la ubicación, y así es única, múltiple, parchada o difusa, ustedes pueden orientarse a una causa. Y eso ya, por radiología y por tomografía, tienen que saber la semiología alveolar y determinar lo que yo iba poniendo. Lo que yo iba poniendo, difuso, bilateral, no focal, edema de pulmón. Múltiple focal parchada, bronconeumonía, carcinoma de células alveolares. Única inferior, neumonía típica, neumococo, estreptococo, estafilococo, klebsiella, no tuberculosis, no hongo. Neumonía o patrón alveolar superior, tuberculosis, hongos, o bien un paciente en terapia, en decúbito dorsal y hace una neumonía del lóbulo superior. Múltiple focal parchada, bronconeumonía o carcinoma de células alveolares. Única superior, tuberculosis. Única media, todo. Acá un infarto, una tuberculosis, una micosis, una neumonía típica, o sea, neumococo, estreptococo, estafilococo, cualquiera. Múltiple focal y bronconeumonía o carcinoma de células alveolares. Única inferior, neumonía típica. Eso es lo que yo les hablaba, de que las enfermedades siguen un patrón. Entonces yo digo, esto es compatible con, no estoy diciendo que sea. No busquen la certeza, porque la certeza la va a dar la asociación inteligente entre la imagen, la clínica y el laboratorio. Vamos a usar todos los elementos, porque el cáncer de células alveolares no va a dar fiebre, generalmente va a dar que el paciente tenga pérdida de peso y demás. La tuberculosis va a venir con una enfermedad crónica, con una febrícula. La bronconeumonía es totalmente ruidosa, con mucha fiebre. Pero no busquen, ustedes busquen el patrón que sigue. Por eso yo les decía, no existe la enfermedad, es un abstracto. Ustedes tienen que ver la interacción entre el huésped y el germen. ¿Siguen un patrón? Sí. La tuberculosis sigue un patrón más de tendencia superior. ¿Pueden encontrarse con una tuberculosis inferior? Sí. ¿Y una neumonía típica superior? Sí. ¿Y un hongo inferior? Sí. Son tendencias, son patrones. Patrones de tendencia. Entonces ustedes dicen, mira, el patrón es alveolar. El patrón es de una neumonía. El patrón es de una neumonía superior. ¿Está acostado el paciente? No, el paciente está haciendo una vida normal. Pedirle tuberculosis, todo lo que sea, está inmunodeprimido porque el hongo generalmente genera neumonía en pacientes con SIDA, con pacientes con inmunodepresión. Entonces, ese es el juego diagnóstico y el patrón que siguen las enfermedades. Y ustedes, cuando yo muestre y les tome una evaluación para bien de ustedes, yo quiero que razonen, no que me den un diagnóstico. Yo no les tengo que mostrar las mismas causas. Yo no les voy a mostrar estos ejemplos. Yo les mostré un patrón alveolar que capaz que ni se los mostré, porque ustedes no van a ver en su vida diagnóstica todos los pacientes igual y van a sacar la placa de abajo del cajón y van a decir, a ver, esta es la placa del... No, no es así. Entonces ustedes tienen que razonar por qué es un patrón alveolar o por qué no es un patrón alveolar. ¿Cuándo es único? ¿Cuándo es múltiple? ¿Cuándo es difuso? ¿Cuándo es superior? ¿Cuándo es medio? ¿Cuándo es inferior? Después deducir las posibles causas. Y eso va a ser como ustedes rindan el examen. Y lo que ustedes tienen que rendir después del examen es no conmigo, con sus pacientes. Entonces ustedes no pueden grabar de memoria lo que yo les digo, yo no les voy a tomar eso. No, practiquen con eso.
Porque el patrón alveolar sí va a tener contornos poco definidos o va a contactar con la cisura, alveolograma, broncograma, opacidades confluentes. Eso sí, yo no les voy a mostrar una cosa por otra. ¿Correcto? Apréndanse a razonar, aprendan a razonar, porque esa es la única forma que van a ser buenos médicos. Muchas gracias.